Ante una consideración del querido compañero Pancho Osemo, vamos a hacer una reflexión alrededor del texto Cómo salir de la pandemia de modo sostenible, realizado por Mario Eduardo Firmenich. Como las consideraciones son de carácter político, no hay nada oculto en este desarrollo, las trasladamos a otros compañeros que pueden estar interesados en el análisis geopolítico de este presente, la vida nacional y la vida internacional, como la plantea Firmenich. El material es muy interesante, aborda muchos puntos, no podemos abarcar todos en esta respuesta, pero creo que merece ser leído, incide en el debate presente. Me parece además adecuado que Firmenich participe de ese debate. Creo que él es parte de esas luchas a las que hace referencia en el orden interno en la República Argentina y ha jugado un rol desde el campo nacional, lo cual a veces ha sido puesto en cuestión, y nosotros queremos reafirmar que efectivamente estamos discutiendo con uno de los integrantes del espacio nacional popular en la República Argentina, no con alguien ajeno al mismo. Por lo tanto, como otros compañeros que estaría bueno que desarrollen su visión, Firmenich tiene pleno derecho, a mi entender, a participar de estas discusiones, digo, para limpiar otro tipo de polémicas históricas que periódicamente salen a luz en la República Argentina. A partir de allí quiero señalar que hay, arrancando por la parte nacional, invirtiendo los términos en esto para después derivar en lo esencial, que la devaluación del odio en contra del kirchnerismo que se desplaza dentro del texto, señalando que es una suerte de revival degradado del antiperonismo, no hace justicia a los logros del pueblo argentino en la llamada década ganada. La puesta en pie de la industria a través de el accionar conjunto, de hecho, sin que exista coordinación entre Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Alberto Duhalde y Néstor Kirchner, permitió al pueblo argentino sacar lo mejor de sí, elaborar posibilidades industriales diferenciadas, generar una zona de la economía muy propia que se inserta en una nueva visión, lo hemos señalado en varias instancias, de la comunidad organizada, y todo el tramo merece una reivindicación importante. De allí que la narración que hace Firmenich, justa y adecuada, sobre la herencia del macrismo, al tener una suerte de hilván con los errores suscitados en el periodo anterior, deja un regusto de tenemos que insertar el debate allí para evaluar lo realizado por parte del kirchnerismo y del pueblo argentino. Lo dice alguien, usted, creo que los amigos que están escuchando esto nos conocen, ha escrito críticas fuertes, ha planteado críticas fuertes sobre el kirchnerismo, sobre todo en la derrota del 2015, entre otros el texto El Gran Causa, El Río, que tuvo fuerte difusión, es decir, no trepido en polemizar ni en marcar dificultades, pero no es una versión devaluada del peronismo. Y ahí viene una polémica histórica que me parece interesante puntuar, aun cuando no desarrollemos. Siempre se dice que el peronismo ya no es el mismo. Desde que uno tiene uso de razón, se dice, no, se va Cook, aparece Paladino, el peronismo ya no es el mismo. Aparece los maricales de la derrota, años 80, el peronismo ya no es el mismo. Está el menemismo, el peronismo ya no es el mismo. Y lo cierto es que en distintos periodos, con la base social laboriosa, el movimiento nacional se pone de pie y vuelve a ser una opción antisistema muy sólida, muy fuerte, que vuelve locos a todos, y por eso se sigue combatiendo la historia de estos 70 años maravillosos que han permitido una reconstrucción y una reactivación ante los embates liberales. Es grato para muchos, sobre todo desde lo individual, decir ya no hay peronistas, no se aplica la doctrina. Lo cierto es que esto no es nuevo y siempre sucede de manera regular y progresiva, inclusive siendo injustos con la valoración de los procesos de base que se suscitaron en cada periodo a la hora de considerar
esa recomposición del movimiento, ¿no? Esos procesos siempre sostenidos en el movimiento obrero organizado, muy golpeado, por afuera y por adentro, criticado con justeza parcial en algunos momentos, pero con injusticia general de manera recurrente, y su derivado, las organizaciones sociales. Entre el movimiento obrero argentino y las organizaciones sociales configuran una argamasa de acción y de pensamiento muy trascendente, que por lo pronto en el último tramo resultó esencial para la configuración del Frente de Todos con el objetivo de expulsar al macrismo del gobierno. Y con respecto a que el Frente de Todos es apenas un acuerdo electoral y no tiene doctrina y no tiene programa que plantea Firmenich aquí, creo que también se ignora que el peronismo es acción y que hace uso de distintas herramientas en distintas circunstancias para obtener diferentes objetivos. La participación electoral combinada con la movilización siempre fue un elemento constitutivo del peronismo. Por lo tanto, el hecho electoral es un hecho significativo, valioso, que merece una consideración especial. Entonces, esta visión escéptica y esta visión, podríamos así decir, negativa, de la combinación de lo actuado hasta el presente en este rápido andar del gobierno de Alberto Fernández y de la evaluación de lo ocurrido durante la década ganada por los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, se me antoja por lo pronto apresurada y en algunos casos, cuando ya se puede hacer un balance histórico con mirada retrospectiva, injusto. Creo que ahí hay desde donde partir y reitero, el trabajador argentino es uno de los ejes. Esto no es un Haití, esto no ha quedado por fuera, ahora puede llegar a quedar después de la pandemia, pero no es que la República Argentina, después del kirchnerismo, era una zona desolada sin industria, una zona desolada sin mercado interno. Que ese mercado interno y esa industria hayan estado desplegados de un modo deformado es lógico, natural. No creo que algún país en el mundo, salvo algunas potencias realmente significativas, puedan ofrecer un modelo industrial sin deformaciones, ¿no? Sin taras y sin dificultades. Por ejemplo, la gran dificultad argentina, que es la dolarización de los insumos, la composición interna de los precios de los productos debido a la falta de perspectiva para completar el conjunto de la sustitución de importaciones. Bueno, eso hay que plantearlo y verlo, pero no implica una conclusión general que derive en la anulación de los logros obtenidos durante el proceso de esta industrialización parcial. Y con respecto al panorama internacional, que creo que en cierto modo tiene ligazón con esto que venimos hablando, hay afirmaciones muy contundentes que yo pondría en cuestión. Básicamente el acuerdo, la sociedad económica entre Estados Unidos y China, ¿no? Dice, la esencia sistémica de la globalización ha sido la sociedad económica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, en algún parágrafo de la continuidad de este análisis, señala la dificultad que provee para el desarrollo económico internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En principio hay una dificultad interpretativa porque asociados en guerra es un concepto por lo pronto complicado para la explicación en cualquier circunstancia política. Pero luego vamos al comienzo de la aseveración, considerar que Estados Unidos y China tienen una asociación destinada a controlar el mundo, en cierto modo, implica una mirada europea de aquel que se quedó afuera. Creo que los europeos están observando con mucha bronca, con mucha preocupación, cómo el hundimiento de países que han quedado capturados por el capital financiero los deja fuera de las posibilidades de crecimiento futuro. Y básicamente la coalición eurasiática, que ha apostado al capital productivo, a la inversión y al trabajo,
mira desde arriba el bloqueo y la posterior caída de los estados tan importantes en otro momento a nivel internacional que configuran el continente europeo. De allí que algunos de ellos, hoy como ayer, se estén retirando de la zona, haciendo las valijas como lo hicieron previamente. La mención no es artificiosa, ¿no? Cuando se señala en el texto de Firmenich que esa asociación se evidencia por la adquisición de bonos de la deuda, la mayor parte del superávit comercial chino debe retornar a los Estados Unidos financiando el déficit fiscal norteamericano a través de la compra masiva de bonos del Tesoro, dice el texto de Firmenich. Creo que evidencia un aprendizaje humano en general y de las dirigencias en particular. ¿Qué pasa acá? Los indicadores de Producto Bruto, y no se va modificando esto a pesar de la caída de la pandemia, marcan que en el año 2025 las economías de Rusia y de China van hacia arriba, cruzan en su caída a la economía norteamericana, en una caída indetenible, independientemente de los grandes esfuerzos de los sectores industrialistas que son perseguidos, combatidos propagandísticamente por los medios del capital financiero puertas adentro de los Estados Unidos, y este proceso relativamente indetenible, porque es de enormes volúmenes de producción, lo que llevan es a pensar la salida, ¿no? Esto lo anticipó Vladimir Putin en una entrevista significativa con RT, cuando él dice, le preguntan por las agresiones norteamericanas y él dice, tenemos que ayudar a los norteamericanos a comprender que son una gran nación, que ya no son el imperio. Esa actitud es de una madurez asombrosa porque le propone a Estados Unidos, y esto es lo que está haciendo China a través de la compra de deuda pública, pasar de ser el imperio a una gran nación. ¿Esto qué significa? No le están sugiriendo a partir de ahora vas a ser tierra arrasada. La experiencia de la República de Weimar, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la experiencia de la humillación sobre Alemania dio como resultado un ponerse de pie de Alemania de la manera más brutal y violenta que se recuerda en la historia. Entonces la humanidad ha aprendido que vas a una batalla, ganás, bien, pero esto de danzar sobre el humillado, pisarlo y dejarlo en tierra arrasada, después tiene sus consecuencias negativas. Entonces yo no explicaría lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos como una sociedad destinada al control internacional pleno. Lo que hay aquí es un alza de la multipolaridad. Esto es lo que está sucediendo. Por eso la voz del Papa resuena con tanta intensidad. Y eso se evidencia en el volumen de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que casi abarca con acuerdos comerciales, crediticios y culturales a cerca de la mitad de la humanidad, que está por fuera del occidente. Esto es lo que se ve desde Europa. Y yo creo que Firmenich tiene, en cierto modo, después de tantos años de estudiar y realizar economía y docencia en Europa, una visión deprimida del rumbo internacional, compartida con sus vecinos, con las personas con las que ha convivido durante todo este tiempo. Todos los análisis que nos llegan desde Europa tienen esa pátina de tristeza, de reino perdido, en el cual lo que no se acepta es que existan naciones emergentes. Y no creo que el buscar naciones emergentes a través de la Asociación de Naciones, tomando en cuenta el planteo de Méthode Ferré sobre América Latina, sea una variante de división, o pueda ser aprovechada como una variante de división, como también se sugiere en el texto. Creo que ahí está la fortaleza integral latinoamericana, que es la de configurar un espacio mancomunado, cultural, económico y financiero. Por eso lo ocurrido en Brasil, con el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff y colocó en elecciones amañadas a Jair Bolsonaro, damnifica directamente la perspectiva del UNASUR y perjudica especialmente a la República Argentina, y es uno de los territorios en disputa más significativos del planeta
para que la multipolaridad tenga el equilibrio americano que necesita tener. A partir de allí, la percepción que tengo es que los análisis que dan por terminada la batalla y que consideran que un acuerdo entre grandes gigantes impide el desarrollo de otras regiones, tienden un sentido de inacción, de propuesta perjudicial para la militancia, que puede llegar a ser efectivamente de una influencia que damnifique la convocatoria hacia nuevas gestas. La Argentina tiene la gesta futura de insertarse en la multipolaridad y de hacerlo junto con algunos de sus vecinos, aquellos que logren resolver su situación interna, y en esa multipolaridad el equilibrio de fuerzas es distinto al conocido durante la hegemonía brutal del imperio norteamericano. Tenemos otra realidad y esa realidad no va a ser fácil de ser hegemonizada por una sola potencia que va a intentar poner el pie sobre todos, que pueden llegar a ser contrastes, que pueden llegar a desplegarse luchas, porque alguno puede llegar a tener ese objetivo, me parece probable, pero creo que el equilibrio logrado beneficia a varios de los protagonistas de la multipolaridad. Básicamente lo que necesitan es acabar con el artificio a punta de pistola desde 1971, impuesto por Estados Unidos, de tener el dólar como moneda internacional, ir buscando otras reservas que se asientan en canasta de monedas, en yuan digital, en otras criptomonedas, en el patrón oro o en algo que vaya surgiendo, incluido el euro, que es una moneda que no está bombardeada por la hiperemisión sin sostén que caracteriza a los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que esas potencias emergentes se asientan en desarrollos de PBI fundados en el despliegue de la producción y los mercados internos, y que por lo tanto hay esperanza en el mediano plazo para la humanidad sin que exista un relevo de imperios uno por otro. Hay una situación equilibrada. Y esto, paradojalmente y para terminar, habla bien de aquellas perspectivas que el peronismo revolucionario planteó en alguna ocasión, ¿no? Si lo pensamos bien, no estaba tan equivocado aquel planteo. Y por eso creo que es grato debatir con Mario Eduardo Firmenich, aun cuando no estemos de acuerdo. Lo saluda Gabriel Fernández de La Señal Medios.